Estamos aquí en los estudios, comunicamos con el economista Epifanio Vaca. Nos va a ayudar un poco a separar más la parte económica sobre cómo se está manejando el fondo y quizá de repente podamos encontrar alguna respuesta de por qué hay tanta burocracia y tanto retraso en este proceso de reconstrucción con cambio, como lo vienen diciendo. Economista Vaca, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, su lectura. La verdad que esto ya es bastante lamentable porque encontramos a toda una parte costera del país fuertemente golpeado y una burocracia que te golpea mucho más aún. Así es, a ver, para que los televidentes tengan una figura clara, lo que está pasando con la reconstrucción es más o menos lo siguiente. Es cierto que hay un lento avance en la ejecución de las obras, pero para tener conocimiento sobre el avance específico, hay que tener en cuenta que a inicios de año se aprobó para este año un presupuesto total de 7.000 millones, pero eso lo modificaron a 5.000. Rápidamente a 4.300 es lo que yo tengo la cifra en el Fondes, porque otra cosa que para tener la información más exacta para este tema ¿Fondes? Hay que ver el Fondes. Ah, claro, donde está el presupuesto para ante ocurrencia de desastres. Exclusivamente reconstrucción, todo el conjunto de reconstrucción está en Fondes. Entonces, Fondes... Hay una diferencia que por ahí, por ejemplo, 7.078 millones el presupuesto que ha sido de este año, el que yo tengo es 5.025 millones, pero el modificado. Pero por más que sea 4.000 o 5.000, lo cierto es que no se ha avanzado nada. Claro, entonces han bajado de 7 a 4.300 y la primera pregunta es, bueno, ¿a cuánto vamos a llegar a fin de año? Se decía que vamos a llegar por lo menos a 2.500 y los datos que yo tengo en este momento, fuente Fondes, es que en este momento estamos con un gasto total de cerca de 900 millones, o sea, todavía ni siquiera la mitad, faltando menos de 2 meses a ese monto. Entonces, y la cifra, el avance total que yo tengo registrado es de 23.8, pero comparando ese gasto contra estos 4.300, no contra los 7.000. Claro, pero ¿no? ahora, entendiendo, por ejemplo, señor Vaca, que hay una necesidad urgente, ¿cómo es posible que hayan diferentes instancias dentro de este mal llamado reconstrucción con cambio, casi se llama esta autoridad, este organismo, que lo único que hace es burocratizar mucho más el desastre? Lo escuchamos recién al gobernador regional de Lima, Nelson Chuy, diciendo que le mandan a revisar el expediente con ANA, la Autoridad Nacional del Agua, también lo revisan por aquí, hacen la misma cosa, dos instancias sobre el mismo trabajo, y termina retrasando la inversión para poder recuperar las zonas afectadas. Así es. Yo creo que ahí lo que está haciendo falta posiblemente es un liderazgo político desde la máxima instancia más fuerte. Lamentablemente todo este ruido político también supongo que distrae al Ejecutivo, pero lo que haría falta ahora es que digamos, las autoridades políticas, desde el presidente, premier y los ministros, se enfoquen en la reconstrucción, porque creo que es la única manera de desatar estas trabas burocráticas, porque se entendía que en junio aprobaron una medida para agilizar un conjunto de trámites. Se suponía. Así es, esa norma ya está en curso y entonces, ¿cuándo llegan los resultados de esa agilización? Entonces ahí posiblemente hace falta un mayor impulso porque ya la norma está corregida. El presidente Vizcarra, una de las primeras cosas que dijo cuando asumió el mando del país es que criticó la lentitud de reconstrucción con cambio, pero lentitud que él mismo está abonando. Bueno, él directamente no, pero su gestión sí, su gobierno sí. No vamos a ver Martín Vizcarra revisando expedientes, firmando transferencias, pero hay una línea de acción que determina el Ejecutivo, porque este tema de reconstrucción con cambio está adscrito directamente a Presidencia de Consejo de Ministros. Así es. Y yo repito, tiene que haber, creo, una presión política de la más alta instancia mayor, porque ahora el presupuesto total para la reconstrucción está todavía más en el gobierno nacional, depende de los sectores, y ahí lo más importante son pues transportes, es agro, es vivienda, y ahora están jugando un rol un poco más importante gobiernos regionales y municipalidades. Entonces, en Lima, por ejemplo, el gobierno regional es la menor parte, en realidad la mayor parte está en municipalidades y en el gobierno nacional. Entonces, esa es más o menos la distribución y sí, yo creo que el gran desafío es cómo se logra desatar esas trabas burocráticas que además hay que, supongo, entenderlas en el detalle
y desde mi punto de vista hace falta más presión. A ese extremo, por ejemplo, del cambio que tendría que hacerse este problema de reconstrucción, ¿cuáles son las trabas burocráticas que tendrían que ser suprimidas para que se pueda agilizar? Porque estamos hablando, en su momento cuando se habló de reconstrucción con cambio se dijo que las obras de recuperación van a ser inmediatas, ágiles, rápidas. Claro. Pero estamos viendo una brutal burocracia que lo que está haciendo es que en el norte del Perú, Tumbes, en La Libertad, en Ancash, en Piura, hay proyectos que siguen retrasados y siguen en compás de espera. Lima, ni hablar, lo acabamos de escuchar. ¿Qué tendría que hacerse para que esta inversión de recuperación de las zonas golpeadas hace casi 2 años por el fenómeno del Niño Costero puedan ser atendidas inmediatamente? Sí, no, ahí tiene que haber la intervención de la autoridad, porque lo que yo no entiendo también es estos proyectos a los que el gobernador Chuy hace referencia son sencillos, porque son proyectos para limpiar los cauces de los ríos, que en realidad son pequeños perfiles que presentan, no son... No necesitas mayor ingeniería. Así es en los proyectos de propiamente reconstrucción más grandes, que hay todas las fases más fuertes de estudios, expedientes técnicos, que sí pueden demorar un poco más. En estos debería ser mucho más rápido. Yo no entiendo, francamente, me ha sorprendido las declaraciones del gobernador Chuy, y ahí tiene que haber una intervención política. Yo creo que no hay otra manera de agilizar cómo la ANA puede estar obstaculizando, demorando este tipo de permisos, ¿no? Por ejemplo, el 3 de noviembre, exactamente hace 4 días, 3 de noviembre emite Reconstrucción con Cambio una nota de prensa diciendo 50 piezas y veredas. O sea, vas a pasarte casi 2 años o ya más de 1 año desde que se vio el tema de reconstrucción, el presupuesto asignado, vas a pasarte 1 año y recién para que reconstruyas veredas. ¿No, acaso no son proyectos de rápido avance que no necesitan mayor ingeniería? Y además entendiendo que vas a reconstruir sobre zonas que ya han sido existentes en su momento, claro, y que han sido golpeadas. No necesitas hacer otros expedientes de ingeniería como pareciera se les están exigiendo. Claro, es que ahí se arrastra un problema desde el nacimiento de cómo se diseña el plan de reconstrucción, un plan absolutamente centralista en donde, como usted dice, desde pequeñas obritas que tranquilamente pueden hacer los municipios, sigue en manos del gobierno nacional. Ahora es cierto que hay una diferencia, con Vizcarra se ha dado más espacio, más dinero a las municipalidades y gobernadores regionales, pero quedan todavía ese tipo de cosas que habría que... También desde las municipalidades creo tendría que haber una presión. Los gobernadores regionales tienen una asamblea nacional de gobernadores regionales que se reúnen periódicamente tienen el GOR ejecutivo, tienen el MUNI ejecutivo. Esos espacios deberían ser tal vez para discutir esos temas gruesos, porque se ha convertido a veces en cada quien pidiendo lo suyo y no agarran los temas más digamos, centrales de la reconstrucción. Señor Epifanio Vaca, la verdad que vamos a estar al pendiente cómo se viene dando ese tema de inversión en reconstrucción con cambio, que tiene que cambiar su estructura, tiene que cambiar su estrategia. Así es. Porque nos está afectando como peruanos. Hacen falta decisiones urgentes, porque tengamos en cuenta además que desde enero vamos a tener nuevas autoridades, o sea, son completamente nuevas, alcaldes y gobernadores, gente, la mayor parte sin experiencia, entonces eso siempre trae un bajón, una lentitud adicional. Entonces hay que prepararse desde ahora para ver cómo, qué decisiones se toman, qué estrategias se asumen para que eso ocurra lo menos posible y la reconstrucción pues, realmente avance, porque las necesidades en el norte son enormes. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios. A usted por la invitación. Muchísimas